país. Paralelamente, en otra sala del edificio de comisiones Víctor Raúl Haya de la Torre, en la sala 2, sala Fabiola Salazar Leguía, se encuentran reunidos los miembros de la Comisión de Trabajo y de Seguridad Social. Está previsto, según la agenda, la presentación del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliván Neira, quien va a exponer sobre el marco normativo de las negociaciones colectivas en el sector público en los decretos legislativos recientemente publicados. También está prevista la presencia del jefe de la Oficina de Normalización Previsional, ONP, Diego Alejandro Arrieta Helguera, quien expondrá sobre la situación del Sistema Nacional de Pensiones y la problemática en cuestión. Veamos el desarrollo de esta sesión. Del Sistema Nacional de Pensiones. Jesús. Dale. Como punto de partida, yo quisiera mostrar algunos números que se refieren a las proyecciones del INEI sobre la población nacional. Y lo primero que anotamos en este tema, es que del 70, ¿cómo está? Okay. Damos la bienvenida al congresista Luis López Vilela, teniendo en cuenta también al congresista César Vázquez Sánchez. Damos la bienvenida, teniendo quórum reglamentario, pasamos a sesión ordinaria y continuando con la exposición. Gracias, presidente. Bueno, lo que mencionaba era que según el INEI, la población en el 70 eran 13 millones de personas, de las cuales 457.000 eran adultos mayores de 65 años. O sea, que eso se resume un poco en la gráfica de abajo. El 3.5% de la población era mayor de 65 años. La diferencia, obviamente, que era la inferior. En el año 2017, según el censo del 2017, esa población significaba el 6.9%. Y según proyecciones hacia adelante, para el 2050, esa población sería del 16.1%. O sea, esto es, digamos, lo que está ocurriendo en el mundo entero en materia de envejecimiento demográfico. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que relativamente, o sea, tanto por el tema de menor crecimiento o menor nacimiento de niños y también por el aumento de la esperanza de vida, la cantidad de adultos mayores es proporcionalmente mucho mayor. Y esto viene un poco al tema central, digamos, de actualidad que se viene discutiendo sobre el concepto del sistema de reparto y en general sobre el sistema peruano de pensiones. En resumen, que son los números que pongo debajo, en el año 70 habían 27 personas menores de 65 años por cada adulto mayor. Para el año 2017 esta cifra se redujo a la mitad, a 13.5. Y para el año 2050 esta cifra sería 5.2. ¿A qué va esto? O sea, esto permite entender que el futuro de los sistemas de reparto está en riesgo. O sea, y es por eso que se viene discutiendo diferentes soluciones hacia el futuro. Y menciono esto con particular énfasis porque pocas veces nos ponemos a pensar en serio sobre el tema previsional.
siempre hay cosas más urgentes y esto termina quedando de lado. Y el problema es que como parte del problema nacional, siempre lo urgente es más, es prioritario por encima de lo que es realmente importante, ¿no? El gráfico de la izquierda muestra el comportamiento del Sistema Nacional de Pensiones. Las líneas grises claras, en gris claro, son los trabajadores activos, asegurados. Y las barras oscuras que están más abajo son la población pensionista. ¿Esto qué muestra? Muestra que durante los años, durante este periodo en particular del 2004 al 2013, en que hubo un crecimiento explosivo del empleo en el país, la mayor parte de ese nuevo empleo se afilió al sistema público. En cambio, en los últimos años esto se viene, esta tendencia viene cambiando. Si se puede ver en el gráfico del lado derecho, que muestra las afiliaciones al sistema público versus las afiliaciones al sistema privado, en los últimos meses las afiliaciones al sistema privado son mucho mayores o mayores que las afiliaciones al sistema público. Aquí ya se invirtió la tendencia pasada, y esto es producto o el efecto más importante de la ley que permitió el retiro del 95% de los fondos. Esto de alguna manera tuvo un efecto financiero. En el lado izquierdo ustedes podrán ver el comportamiento de los ingresos del Sistema Nacional de Pensiones, donde las barras rojas son los aportes en materia de subsidio del Tesoro. O sea, los niveles de subsidio por parte del Tesoro Público han ido disminuyendo gracias a que el ingreso de nuevos aportantes le ha dado un poco más de liquidez al Sistema Nacional de Pensiones. No quiere decir esto que lo haya llegado a ser financieramente sostenible. Todavía es deficitario, pero lo ha hecho más líquido. En el gráfico de la barra izquierda están los ingresos en montos monetarios, en millones de soles, y en la barra, en el gráfico derecho, está a nivel porcentual, donde se puede ver con mayor claridad cómo ha variado la participación del subsidio estatal en el Sistema Nacional de Pensiones. En resumen, un poco, y quiero ir en este momento, digamos, a hacer reflexiones que ya las he venido haciendo en los últimos meses sobre la situación actual del Sistema Nacional de Pensiones, basado en un concepto, digamos, de sistema de reparto. El primer problema, o la primera debilidad que tiene el sistema es la financiera, es la falta de financiamiento adecuado. Y esto ha obligado ha apretado, digamos, financieramente al sistema, de tal forma que el nivel de pensiones se ha mantenido estable durante muchos años, y no ha habido forma de poder mejorar el nivel de pensiones. Hemos estado buscando diferentes soluciones,
pero todavía no es viable mejorar el nivel de pensiones, y esto lo tenemos que resolver en conjunto con el MEF. El otro tema es el tema que ya mostraba desde el inicio, era el envejecimiento poblacional. O sea, en un paréntesis quiero reflexionar sobre lo que es un sistema de pensión, de reparto. O sea, un sistema de reparto es un fondo unitario que supuestamente busca garantizar la vejez de un conjunto poblacional. Al ser unitario, esto busca, o el concepto, digamos, es que de alguna manera el aporte de los más jóvenes termine facilitando pensiones para los mayores. O sea, este es un primer nivel de subsidio, una especie de que los jóvenes subsidian a los mayores. O sea, un subsidio vertical o generacional. Y hay otro nivel de subsidio horizontal que es entre iguales, ¿no? O sea, el que gana más de alguna manera termina subsidiando al que gana menos. El tema es que al presentarse una tendencia de envejecimiento, los jóvenes relativamente son menos que los beneficiarios. Y eso hace que la situación financiera sea mucho más difícil. El otro tema es la esperanza de vida está creciendo. Eso es bueno para, digamos, porque esto de alguna manera, digamos, mejora o es una evidencia de que la vida del ser humano mejora, pero esto hace que la masa de dinero que se requiera para poder garantizar una vejez amigable, por decirlo menos, sea más difícil, porque el periodo de vida que hay que financiar es mucho más largo. Otro tema que es fundamental, y quizá el más importante de todos, es el alto nivel de informalidad, en particular, en general, la informalidad en general, y la informalidad laboral en particular. Y la tendencia que existe en el mundo entero al trabajo no dependiente. ¿Y esto qué nos está diciendo? O sea, o un poco cuál es nuestra reflexión. Que hoy día ya el concepto inicial de la seguridad social, de alinear definir el concepto de previsión social a una relación laboral, o sea, al referirla a una relación laboral, o mejor dicho, al ingreso proveniente de una relación laboral dependiente, ya es un concepto obsoleto. Porque cuando no existe esa relación laboral, no hay ahorro. Y por lo tanto, no se reservan recursos para el futuro. El otro tema, y el tema, digamos, más, el freno más difícil de resolver en el país, es el tema de una cultura previsional incipiente. Nosotros en la ONP inclusive hemos hecho estudios recientes sobre este tema, y lo que hemos encontrado son dos conclusiones: que en el Perú prácticamente la cultura de ahorro no existe, no hay cultura de ahorro, y menos hay cultura previsional. O sea, en otras palabras, si no hay cultura para hoy, menos va a haber cultura para el futuro, de ahorro para el futuro. Y eso es parte de nuestra forma de vivir, y el tema es que el país se ha acostumbrado a vivir en los últimos años pensando mucho en el presente y poco en el futuro. Y esto obviamente que es un riesgo muy alto para el sistema de pensiones. El otro tema
que es el tema socialmente creo más importante, es que el tener un sistema de reparto en operación obliga a que ese sistema opere bajo una regla de pensionamiento. O sea, y esa regla de pensionamiento obliga a exigir un mínimo de años de aporte, que en nuestro caso son 20, en otros países son menos, en otros países son más, pero siempre hay una regla de pensionamiento. Al existir una regla de pensionamiento, en otras palabras, una valla de pensionamiento, hace que una parte de la población no logre la pensión. Y el fondo, el dinero que él aportó prácticamente no es recuperable, porque el fondo no es individual. El fondo no está individualizado. El fondo es un fondo colectivo. Al ocurrir eso, ese individuo que no logró su pensión termina subsidiando al que sí logró su pensión. Y ese es el tema social más negativo, ¿no? Porque, o sea, los pobres terminan subsidiando a los menos pobres. Por eso es que hasta aquí, digamos, mi reflexión sobre el sistema actual, y creo que esto, digamos, hay que requiere una reforma profunda, tiene un costo fiscal considerable, pero el tema es que cuanto más se demore el país en hacerlo, mayor va a ser el costo. Entonces, hay que mirar este tema como un tema, digamos, que en cualquier momento debe resolverse, pero con una visión a mediano plazo, previendo el efecto económico que esto va a tener en la economía, en las finanzas públicas. Ahora quiero pasar a la parte operativa. En las láminas anteriores le había mostrado la evolución de los ingresos. Ahora quiero un poco darle una mirada muy rápida a la parte de los egresos, donde la parte prestacional, o sea, las prestaciones obviamente que son el mayor volumen, que son los que vemos en la línea de arriba, que ha aumentado de 5.500 millones, o sea, estos 3 millones de soles, de 5.500 a 6.000 millones, producto, digamos, del crecimiento, digamos, de la población pensionaria. En materia de gastos operativos, estos lo hemos podido controlar porque en los últimos años hemos hecho un esfuerzo muy fuerte para poder mejorar la performance de la institución, y teníamos los procesos más importantes dentro de la operación de la institución tercerizados, y al habernos apropiado de esos procesos, lo que hemos hecho es, digamos, reducir, incrementar, sí, nuestra propia planilla de personal, con el correspondiente gasto en crecimiento de gasto de personal, pero en un efecto general que es una disminución en gasto operativo. Cuando empezamos este proceso de cambio, el diagnóstico mostraba dos evidencias muy graves respecto al problema operativo de la ONP. El primero era que, en general, en promedio, durante los años anteriores, el 11% del presupuesto institucional correspondía a pago de vengados e intereses legales, lo que demostraba que la demora en el otorgamiento de las pensiones tenía realmente había llegado a dimensiones muy altas, y obviamente que esto era el problema más crítico en la operación de la institución. Y tan así que llegaba, digamos, la mayoría de los procesos o de las solicitudes de pensión llegaban cuando no tenían solución adecuada, la insatisfacción
convertía el proceso, digamos, lo llevaba a los ámbitos judiciales y creaba toda una serie de problemas para el asegurado. En esta lámina, digamos, quiero mostrar, digamos, algunos indicadores de performance sobre el comportamiento de la institución. En la primera, superior, es el tiempo promedio de otorgamiento de pensiones. De más de 200 días en el 2010, logramos bajar a 18 en el 2016. En el 2017 esto se desmejoró un poco, producto de la introducción de soluciones automatizadas para el sistema de pensiones. Y esto tiene una explicación técnica importante. Es que la introducción de esta solución, que lo que buscaba era automatizar los procedimientos para el otorgamiento de pensiones, tienen un costo, digamos, muy importante, porque implica un cambio cultural y un cambio en la rutina del trabajador muy importante, y normalmente hay muchos temores y mucha resistencia al cambio por parte del usuario. Esto ya lo vemos, en los últimos meses se ha logrado revertir, como lo voy a mostrar más adelante, pero esta solución está bajo control. La segunda curva, la curva superior de la derecha, muestra cómo ha ido variando la participación de devengados e intereses legales en el presupuesto, lo cual ya demuestra que ya prácticamente se ha controlado este exceso de gasto. En la parte de abajo, a la izquierda, podrán ver la disminución de quejas, y a la derecha, la disminución de procesos judiciales, lo que en suma, digamos, muestran que la insatisfacción está en claro descenso. En cuanto a lo que hemos hecho en materia de producción en los últimos meses, esto muestra un detalle mucho más fino, porque esto ha sido, digamos, yo le llamo, es como los dolores de crecimiento. En la medida que uno crece, hay ciertos problemas que ocasionan malestar. Y es que la adopción o la implementación del expediente electrónico causó algunos problemas técnicos en la cadena de producción, y eso hizo que se dilatara el proceso de pensionamiento, llegando a promedios de 40 días más o menos. Pero en la curva de abajo ya se muestra, porque en este proceso hemos tenido que partir la solución de expedientes en que las soluciones más complejas se manejan todavía manualmente, porque la gente todavía no se adapta a usar el expediente electrónico. En las curvas más oscuras, en gris más oscuro, está el tiempo de solución mediante el sistema automático, o sea, automatizado, lo cual demuestra que ya el sistema, digamos, se ha podido controlar. Ya estamos en un promedio de 7 días en la actualidad. Y el otro tema, digamos, operativo que ha concentrado nuestra atención en los últimos años ha sido bajar la carga judicial. Cuando se empezó esto, digamos, inclusive no se tenía certeza de cuántos expedientes judicializados habían, pero en el año 2014 terminamos de hacer un inventario cruzando nuestra información con la información del Poder Judicial,
y hasta ese momento encontramos más o menos 130.000 expedientes. Este gráfico muestra el nivel de judicialización del pensionamiento, es decir, cómo han ido variando año tras año las demandas ante el Poder Judicial por reclamando un derecho a pensión, un derecho previsional. En la siguiente puedes mostrar. Las curvas grises son lo mismo de la lámina anterior y las curvas en rojo son el archivamiento, o sea, la conclusión de estos de procesos judiciales, lo cual muestra la enorme lentitud de solución para estos temas, y obviamente con el problema social que esto acarrea, ¿no? Por eso es que hemos puesto mucho énfasis en reducir la carga judicial. Aquí se muestra lo que hemos podido avanzar en los últimos años, del año 2014 al año 2017, 18 ya. Pero regresa al anterior, comenzamos en el 2014 con 120.000 procesos y hemos podido bajarlos a 80.000 en el 2018. Ahora sí anda a los países. De los 80.290 que habían, esta información es a junio de este año, o sea, es prácticamente reciente. 60.000 son de materia previsional, 69.000, casi 59.500, el 87%. La diferencia son de otra de naturaleza administrativa o penal. Hay una buena parte, digamos, que son por intento de fraude, por fraguar documentos, en fin, una serie de hechos como esos. En el país de la derecha, es lo que más nos interesa. De los 69.000 procesos que tenemos en materia previsional, 53.500 son referentes al Sistema Nacional de Pensiones, o sea, a la 19.990, el 77%. O sea, lo cual nos demuestra que este es el tema, digamos, en esta materia también el tema más importante. Vamos a la siguiente. Y esto es un poco ya lo que es la información más fina que tenemos para manejar el proceso de descarga judicial en que estamos actualmente, y que fue de alguna manera reclamado por el presidente de la República en su mensaje de 28 de julio. Lo que se muestra acá es el estado de los expedientes. En la primera columna está el total, en la siguiente el decreto ley 19.990, según el estado del proceso judicial. En materia de la 19.90 tenemos 7.996, por debajo de los 8.000, algo menos que 8.000 procesos que están en trámite de inicio, o sea, en trámite de contestación de la demanda. 4.300 están en plena diligencia y 15.600 están con sentencia por consentir. Hasta aquí un subtotal de 7.983 que están realmente con proceso judicial en marcha. La diferencia está, hay una parte que ya tienen sentencia y cuya sentencia está en ejecución, que son 1.128 en la 19.90, y ya hay 24.448 que ya la sentencia se cumplió y por lo tanto
está por archivarse. Esto de alguna manera nos facilita el plan de descarga, porque nos dice que casi más del 40% está simplemente por archivar. De estas cifras, nosotros estamos dando prioridad a los que, porque acá hay dos tipos de casos: los no pensionistas y los pensionistas. En otras palabras, los que reclaman su derecho a pensión inicial y los que reclaman una mejora en su pensión. Obviamente que para nosotros lo más urgente es resolver los casos de los no pensionistas, porque es gente que no tiene ningún derecho otorgado, ¿no? Y sobre esto es que nuestra idea es concluir primero esta columna de no pensionistas para luego acabar con la columna de pensionistas. En la carta de invitación nos había llegado también unas consultas sobre la situación actual del Estado, sobre el régimen de pensiones para los trabajadores pesqueros. Yo quería invitar a Nora Torres, que es nuestra especialista, que es la subdirectora en producción, que se ha dedicado mejor dicho, responsable de manejo de este régimen, si nos pudiera ayudar a explicar mejor. Gracias, señor presidente. Se nos había consultado el estado actuarial del aporte al régimen pesquero. Nora, tú te puedes explayar claro que sobre. Sí. Buenas tardes.